La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, nosotros hemos venido observando en el mercado laboral en los últimos 21 meses una disminución de ese índice de desempleo. Se han generado más de 200,000 nuevos trabajos en ese periodo de tiempo y se ha dado también un aumento de la cantidad de personas que salieron a buscar trabajo, y por eso es que el índice ha descendido tan paulatinamente y no de la manera en que en otras circunstancias lo habría hecho. Sí, ya tengo como más de un mes de estar sin trabajo y andamos en busca de trabajo. Sí conozco gente que todavía tiene hasta 6 y 8 meses de estar sin trabajo. Tengo gente que tiene hasta un año de estar sin trabajo. Gente que va y deja currículum, gente profesional con su título que aún así no. La verdad tengo 2 años de estar buscando trabajo, estudio enfermería y no he encontrado. Me ha costado demasiado, he ido a entrevistas y no me llaman. No se puede tapar el sol con un dedo. En efecto, tenemos en este momento un desempleo alto de alrededor del 9.8%, de acuerdo a las cifras que tenemos del INEC. Es un desempleo que es lamentable que haya llegado hasta esas cifras. Quisiéramos bajarlo, pero también no podemos estar aislados del impacto y del entorno internacional. El gobierno de la República ha venido trabajando en temas de empleabilidad en dos frentes. Uno que por obvio pareciera no podemos dejar de lado, que es el de propiciar un entorno económico de crecimiento de manera tal que se genere el empleo. Y aquí hay que hacer la precisión de que no es el gobierno de la República que genera los empleos, es la empresa privada. Pero paralelamente a esto también se llevan a cabo diferentes programas, se ejecutan diferentes programas que tienden a propiciar una mejora en los términos de la empleabilidad de las personas. En efecto, tenemos que preocuparnos mucho más por crear fuentes de empleo y por generar fuentes de empleo de calidad. En eso se está trabajando, se está buscando y atrayendo capital internacional para que invierta aquí, pero que también genere mercado nacional y genere encadenamientos para el sector productivo. Sí, hay mucho que tenemos que hacer. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema del empleo y el salario en Costa Rica, porque es un tema definitivamente fundamental para cada uno y cada una de las personas que viven en este país, y hay muchas cosas de las que se tiene que conversar y sobre todo se tiene que trabajar para garantizar que la gente tenga el salario que merece, pero sobre todo las oportunidades de empleo que se necesitan en el país para construir una sociedad más equitativa y más justa para todas las personas. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Carlos Arguedas Campos, académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada. Muy buenas noches a ustedes, todos los que están hoy aquí, y a todos los televidentes. También nos acompaña Roxana Morales, quien es la coordinadora del Observatorio de Coyuntura de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada. Roxana, usted es asidua colaboradora nuestra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña el señor Julio Espinosa Rodríguez, académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bienvenido. Gracias, buenas noches.
Y también nos acompaña la señora Pilar Ramos Vargas, coordinadora del área de censos y encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, una institución que también nos colabora mucho. Muchas gracias por estar acá. Un gusto estar aquí. Bien, antes de que entremos a hablar sobre el tema de empleo y calidad de salario en Costa Rica, que es el que nos convoca en esta edición, vamos a ver un sondeo que realizó Una Mirada entre las y los costarricenses, porque ¿quiénes mejores que las y los ciudadanos de este país para que nos hablen de qué piensan sobre este tema de empleo y salario en Costa Rica? Sí conozco gente que todavía tiene hasta 6 y 8 meses de estar sin trabajo, tengo gente que tiene hasta un año de estar sin trabajo, gente que va y deja currículum, gente profesional con su título que aún así no tiene trabajo, inclusive hasta me incluyo en el caso mío, bueno, yo que trabajo en lo propio, pero sí me he dedicado en los últimos días a buscar algo más estable, más fijo, y sí es bastante complicado uno que tiene un poco de experiencia y tiene su profesión. La verdad tengo 2 años de estar buscando trabajo, estudio enfermería y no he encontrado. Me ha costado demasiado, he ido a entrevistas y no me llaman. Me faltan 4 materias para terminar la universidad, bueno, el bachillerato en enfermería y nada. Bastante difícil, la verdad, porque veo que mucha gente le cuesta sinceramente encontrar trabajo y no sé, hay como muchas casas de empleos, creo. Sí, por eso no estoy pasando ese momento, pero conozco mucha gente que sinceramente lleva sus meses y no encuentran trabajo. Sí, sí, ya tengo como más de un mes de estar sin trabajo y andamos en busca de trabajo. Y es bastante difícil porque digamos en varias empresas se ha dejado currículos y de todo y nada. Bueno, en mi caso no, yo soy extranjero, vivo aquí hace 12 años y desde el tercer día que estuve aquí conseguí trabajo. Y estuve como 8 años en el primer lugar que estuve y ahora tengo un negocio propio que ya tengo 5 años de estar aquí. Entonces, en ese aspecto no me he quejado. Y por otros lados, yo veo que aquí no es muy difícil conseguir trabajo. Es cuestión de ponerle ganas y buscar y sí hay trabajo aquí, en comparación al país de donde yo vengo, por ejemplo. No, yo no estoy trabajando ni estoy buscando trabajo porque yo estoy criando al bebé. Esta fue la opinión de algunas personas que consultó Una Mirada sobre el tema de empleo y salario en Costa Rica. La mayoría de las personas que se entrevistaron, por supuesto, en un sondeo informal, mencionan que o tienen mucho tiempo de estar buscando trabajo o que conocen mucha gente que está desempleada. Algunas de ellas decían, tengo un año de estar buscando trabajo. En realidad, un día sin trabajo debe ser terrible para una persona, sobre todo si tiene obligaciones familiares o de otra índole que atender. ¿Qué tan preocupante es la situación del empleo en Costa Rica en este momento? Roxana, usted que presenta este estudio cada semestre, tal vez nos pueda ya ayudar a iniciar este panorama general. Sí, bueno, quisiera primero hacer una introducción sobre lo que nos motivó a realizar este estudio sobre empleo en el Observatorio de la Coyuntura. Y es precisamente las encuestas que han realizado, o sea, se vienen realizando, donde la principal preocupación que tienen los ticos es el empleo en este momento. En meses anteriores o en periodos anteriores, la principal preocupación venía siendo la actividad económica, la economía. En este momento no deja de ser importante el crecimiento económico, pero la situación del empleo se muestra difícil. Y también nosotros quisimos aprovechar, recordemos que en Costa Rica para tener datos de empleo teníamos cada año. Ahora el INEC tiene un esfuerzo muy importante que ya desde el tercer trimestre del 2010 viene publicando una encuesta continua de empleo, lo que nos permite hacer un análisis o nos permite recopilar más información sobre la situación del mercado laboral. Y es por esto que nosotros nos dimos a la tarea de realizar este estudio y analizando los resultados de la encuesta continua de empleo que se publica. Y en realidad vemos que la situación que describen las personas en las entrevistas es la realidad que se vive en muchos sectores, personas con altos niveles de educación que no están percibiendo o no están pudiendo ingresar al mercado laboral, y si ingresan con niveles de salario inferiores porque hay una sobreoferta también de mano de obra que permite a las empresas pagar menos salarios, o la competencia que se da en el mercado hace que las personas puedan acceder al mercado, pero lo hacen aceptando salarios inferiores. Eso con suerte, ¿verdad?
Por otro lado están las personas que definitivamente no tienen un salario. Aquí vemos la necesidad de la versatilidad de las personas, no solamente capacitados para hacer una cosa, sino se necesita que sean capaces de hacer diferentes cosas, incluso el dominio de otro idioma o otros idiomas en este momento es sumamente importante, y eso es algo que se tiene que ir añadiendo también a los títulos universitarios, que ya vemos que estos títulos no garantizan la incorporación al mercado laboral. Hablándolo en términos cotidianos, en Costa Rica somos ya casi 5 millones de personas. Yo seguía pensando que éramos 4 millones, pero cuando vi los últimos datos dije, pero si ya nos falta poquitito para llegar a 5 millones, eso es mucha gente. Bueno, comparado a otros países no, pero bueno, para uno que está acostumbrado, ¿verdad?, a números chiquitos, somos casi 5 millones de personas. De esas personas, ¿cuántas aproximadamente son las que se ubican en lo que se denomina como la población económicamente activa? Sí, bueno, nosotros los datos que tenemos es cerca de 2.200.000. 2 millones. Por eso, más o menos 2 millones de personas que serían las que son mayores de 15 años y que tienen capacidades para laborar, ¿verdad? Recordemos que la fuerza de trabajo se determina dependiendo de las personas mayores de 15 años o de 15 años y más, pero también que estén disponibles para trabajar y que sean capaces de realizar alguna labor, ¿verdad? En esta fuerza de trabajo no vamos a considerar ni las personas que estudian a tiempo completo, ni las personas discapacitadas permanentes, ni ancianos o pensionados, etcétera. Este tipo de población no se incluiría como parte de la fuerza de trabajo. Claro, son personas que en efecto, cuando uno trata de aproximarlas, están dispuestas, o ya están incorporadas porque tienen una ocupación, están teniendo un empleo, o al menos trabajaron en la semana de referencia, que eso es algo importante, ¿verdad? Cuando se hacen las mediciones y uno establece un concepto que podría no ser exactamente lo que la persona cree, pero para efectos de medir uno considera, por ejemplo, el empleo o más bien la ocupación, estar ocupado es que en la semana de referencia realizó algo, aunque sea por una hora. Y el desempleo sería la ausencia total de esa actividad económica, pero estar disponible para trabajar y buscar empleo tal como lo manifestaron, ¿verdad? Y en ese sentido las personas tienen una apreciación muy clara de lo que es el desempleo, esa búsqueda activa, el hacer gestiones, el estar entregando currículums. Incluso llama la atención cómo se valora también el esfuerzo de tener un empleo independiente, ¿verdad? Como la primera persona que fue indagada y que dice, pero esto me genera mucha inestabilidad y estoy buscando empleo asalariado, ¿verdad? Entonces, las personas se van acostumbrando realmente a señalar esas formas diferentes de inserción en el mercado laboral. En efecto, como lo dijo Roxana, son alrededor un poquito más de 2 millones de personas, de las cuales 2.100.000, de esas 1.900.000 están ocupadas, pero esa ocupación es heterogénea, ¿verdad? No toda es empleo permanente, de todas jornadas completas, con muy buenos salarios, sino que ahí es donde uno empieza a analizar ese mercado de trabajo, donde la problemática es más allá del desempleo, sino de una falta de oportunidad para desarrollar todas esas capacidades en términos de las capacidades de producción que tenemos las personas. No, yo quisiera aportar aquí que también es importante, digamos, que esas personas están concentradas precisamente en un grupo etario precisamente en el cual están en su etapa más productiva, o sea, que son personas que lo que llamamos en economía capital humano, que pueden aportarle mucho al país, o sea, y realmente, o sea, si uno va viendo, o sea, más que la ocupación, el desempleo, o sea, viene la preocupación de que tenemos un problemita, igual que el mundo, porque realmente Costa Rica anda muy alejado a esos problemas. Entonces, estamos teniendo un problema que se nos está agravando en la primera etapa, que es el desempleo juvenil, donde las personas están precisamente con más energía, con nuevos conocimientos. Ya Rosana lo adelantaba, o sea, que personas ya con título universitario que se prepararon les cuesta un poquito más ingresar al mercado laboral. O sea, me llamó mucho la atención el video que presentamos de que son personas jóvenes. Y al final, o sea, vas teniendo también un sector al final del grupo ya después de 35, 40, ya no está el grupo de jóvenes, que tenemos en todo lo que ahora es el envejecimiento prematuro, entonces perdemos capital de trabajo
de los 40 a los 60 la gente se queja de que ya no le dan trabajo, aunque tengan idioma y ese tipo de cosas. O sea. Sí. Sí, todo esto se enmarca en lo que está pasando a nivel internacional. Esta problemática que estamos discutiendo ahora es exactamente la misma que está sucediendo en otros países, agravada, por supuesto, en otros países, el caso de Europa, ¿verdad? Pero es una problemática, ¿verdad? Tenemos una población joven que no consigue trabajo, ¿verdad? Caso, por ejemplo, de España, por arriba del 50%, ¿verdad? La problemática de nosotros es mucho menor. Pero se está dando también otra problemática. A veces uno se enfoca como en el sector medio-bajo, pero de trabajador, pero de medio hacia arriba también está sucediendo. O sea, está pasando un fenómeno muy interesante, que las empresas, al tener problemas a nivel internacional en todo lo que es la exportación de sus productos y toda la temática internacional que en este momento, gente que estaba ganando un salario X está por la mitad y en algunos casos por menos de la mitad de lo que ganaban. No estamos hablando de la gente de nivel más bajo, pero es una problemática entonces que está en todos los sectores económicos, ¿verdad? Entonces no es una problemática que nos está afectando a un solo sector, sino que yo creo que en este momento y la situación de la crisis internacional nos está afectando a todos los sectores. Sí, precisamente ese era el tema en el que me quería detener antes de que entremos a hablar más en detalle sobre el tema de empleo y salario. Es sobre este tema internacional, porque aquí en Costa Rica pues todos los días tenemos acceso a información que nos habla de ¿verdad?, de las altas tasas de desempleo en otros países, que incluso ha llevado a las poblaciones a límites preocupantes y situaciones sociales realmente difíciles. Entonces, cuando una ve esas cosas, una se pregunta, bueno, ¿qué tanto riesgo tenemos en el país de llegar a una situación similar? O en su defecto, si estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias para que, a pesar de, por supuesto, que estamos influenciados por el entorno internacional, por supuesto que sí, se puedan tomar medidas a tiempo para tratar de que ese impacto no sea tan terrible como ha sido en otras naciones. No, o sea, muy interesante. O sea, aquí hay dos criterios que yo siempre manifiesto, o sea, que es muy interesante. O sea, uno es precisamente que cuando uno ve en porcentaje los desempleos a nivel mundial, uno podría decir, bueno, 9,8 de desempleo en Costa Rica, comparado con tasas del 25, 20, 50 realmente, o sea, al final uno podría decir, no estamos tan mal como el resto del mundo, ¿eh? Eso es engañoso porque realmente la meta debería ser que todas las personas que estén en capacidad de trabajar y lo deseen, trabajen. Entonces, y además en el histórico, o sea, a ver, tenemos la encuesta continua de empleo, que es una nueva medición con otra metodología y ciertamente no es comparable, ¿verdad?, con una larga trayectoria de medición histórica que tenemos en el país con la encuesta de propósitos múltiples que nos da una cifra anual. Sin embargo, no es despreciable, o sea, 1 de cada 10 personas que quiere incorporarse al mercado de trabajo, ¿verdad?, que está ahí ofreciendo o trabajando, está desempleada en ese sentido abierto, ¿verdad?, con una búsqueda activa, y no es despreciable, aunque obviamente existen otros países con situaciones mucho más adversas, ¿verdad? Pero estaríamos a tiempo de tomar medidas para evitar llegar a situaciones tan complejas. Claro, realmente, a ver, nosotros en los 80 tuvimos una crisis, implementamos una serie de reformas, ¿verdad? Una gran intervención, ahora estamos con un mercado más libre. Sin embargo, en algún momento uno se cuestiona, o sea, si realmente tenemos que avanzar a un mercado más libre, y no está hablando de volver al intervencionismo anterior, porque está demostrado que eso no funciona. Sin embargo, focalizarnos en algunas políticas. ¿Hacia dónde queremos que vaya la inversión? ¿Hacia dónde queremos que vaya la educación? Ya no queremos más economistas, ya no queremos seguramente, no voy a decir otras porque para que no se ofendan, pero hay muchas carreras que están la gente estudiando y no van a conseguir trabajo. Entonces, ¿para dónde es? Vamos hacia la tecnología. Vamos a cosas, perdón, Carlos, vamos a cosas muy específicas y eso es muy, bueno, no es sencillo, siempre estas cosas no son sencillas, pero evidentemente las universidades tienen que ponerse de acuerdo junto con el gobierno hacia dónde quieren dirigir a los muchachos que van a entrar a la universidad, y probablemente tenemos que hacerlo desde los colegios, con ya modelos como el modelo europeo, ¿verdad?, que desde cierta edad ya comienzan con una especialidad. Yo creo que ahí está un punto muy importante precisamente para evitar que caigamos en eso. No, yo quería agregar que precisamente estamos a tiempo porque lo que tenemos es que alinear la política pública más de formación, capacitación y educación con
precisamente el mercado laboral. Por ejemplo, el CONARE ya nos tiene un excelente estudio de cuáles son las áreas que están saturadas. Y la inversión extranjera nos está fortaleciendo con la idea, digamos, y ahora lo estamos viendo con el nuevo clúster que se va a abrir en Costa Rica de aeronáutica y espacial, aprovechando todos esos muchachos que han estudiado electrónica, informática, espacial y todo eso. Entonces, deberíamos direccionar a los nuevos muchachos, sobre todo, buscarles sus vocaciones para que se inserten en esas áreas, que la inversión extranjera directa también nos ayuda a complementar con nuestras políticas. Pero sí hay que alinear un poquito la política educativa con el mercado laboral. Sí, claro, saber un poco qué tipo de país queremos construir y qué oportunidades le queremos brindar a nuestra población. Pero ahorita vamos a hacer una pausa, ya volvemos con una mirada con este interesante tema. Apoya la Teletón. Esta es su oportunidad de correr, recrearse y ayudar. Primera edición Carrera Copeúna. 10 kilómetros saliendo del Parque Central de Heredia el domingo 24 de noviembre a las 7 de la mañana. En beneficio de Teletón, inscríbase en Copeúna, tiendas New Balance, Paseo de las Flores y Multiplaza, Endurance, PLS Avenida Central, On the Road y Athletic Comer. Para más información, comuníquese al 2560-5780. Esta es su oportunidad de correr, recrearse y ayudar. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. El programa UNA Emprendedores y UNA Incuba invitan a todos los emprendedores, empresarios costarricenses y público interesado a participar en la 12ª edición de la Feria UNA Emprendedores y la primera Cumbre Regional de Emprendimiento e Innovación México y Centroamérica. El evento se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre en el campus Omar Dengo en Heredia. 70 proyectos emprendedores de Costa Rica, Centroamérica y México estarán exponiendo sus productos y servicios. Además, se realizarán actividades dirigidas a los emprendedores costarricenses como conferencias, foros, talleres y mesas redondas, conducidas por expertos nacionales e internacionales. Si desea más información, escriba a emprende@una.cr o llame al 2277-3405. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy sobre el tema de empleo y salario en Costa Rica, un tema que definitivamente nos interesa a todas las personas que vivimos en el país. En el segmento anterior ustedes comentaban sobre la importancia de tomar medidas y definir bien el tipo de país que queremos, las áreas en las que queremos fortalecernos para que la juventud, y en términos generales toda la población, pueda orientarse hacia oportunidades de desarrollo y de empleo y demás que realmente respondan a las necesidades reales del país. Sí, bueno, yo quería agregar sobre este tema que en realidad muchas personas en Costa Rica, igual que en muchos países del mundo, se preocupan por la situación que se vive en España sobre los niveles de desempleo tan elevados que tienen, que incluso el crear 1000 empleos en un mes es una suma, es una cantidad importante para ellos, cuando en realidad es un mínimo la población. Entonces, lo que sí quería destacar, bueno, en Costa Rica, si bien es cierto, hay algunos problemas de desempleo, no es una crisis en la que estamos, ¿verdad? En el tema de empleo, tampoco tenemos la situación que se vive en España en términos económicos, la parte fiscal, etcétera. Y tal vez que en España es un problema histórico, porque no estuvieron a tan alto como está ahora, pero estuvieron por arriba del 24, si no me equivoco, por mediados de los 90. Ellos ya tienen un problema estructural de desempleo. Perdón, Roxana. Sí, entonces solamente para terminar, el problema fiscal sí es un problema en Costa Rica,
Y se ha venido señalando durante muchos años. Es un problema que se debe resolver, porque si no se resuelve lo fiscal, esto puede trascender a otras áreas y llegar al empleo efectivamente. Entonces es un tema que no solamente es de empleo, también don Olman lo mencionaba en una de las entrevistas sobre la capacidad que tiene el Estado general de empleos. Esa capacidad ya se terminó, del Estado empleador ya se terminó. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, tampoco la empresa privada está en capacidad de generar tantos empleos, entonces ahí es donde vamos a ver más adelante, que si nos da tiempo de analizar el tema del empleo independiente, donde más bien es que la cantidad de personas que están desempleadas puedan generar sus propios empresas, sus propios recursos, y así reducir el desempleo. No esperar que el Estado nos resuelva, ni esperar ser asalariados de una empresa, sino más bien incentivar esta empleabilidad de las personas. Hubo un aspecto muy importante que antes mencionó don Carlos, y es precisamente en términos de si nos deseamos orientar hacia una capacitación en áreas tecnológicas que propicie obviamente mejor retribución, digamos, a esa inversión o a esa formación de capital humano. Y eso pareciera ser como un norte conveniente para el país. Sin embargo, también se deben tomar otras previsiones en términos de que la tecnología genera de alta productividad, y entonces es menos relación con el factor humano, y que entonces son como esfuerzos en diferentes ámbitos. Roxana acaba de mencionar uno de esos aspectos en términos de cuántos en las universidades estamos contribuyendo, bueno, y no solo las universidades, porque también ha sido demostrado y desde, digamos, las exigencias que se le hace al INA de capacitación técnica, ¿verdad? No solo a nivel superior, sino también en este tipo de formación, de que las personas tengan la capacidad de formarse, pero además de ser emprendedores con capacidades de organización, donde logren separar su costo, digamos, como mano de obra de lo que es el capital, y logren crecer y tengan una capacidad ampliada, ¿verdad?, de productividad y en los diferentes ámbitos. Obviamente también la legislación. Este país sigue siendo un país de asalariados, ¿verdad? Cerca del 70% de la población es asalariada, y eso mucho tiene que ver. En algún momento incluso se consideraba como un indicador de desarrollo cuando una economía decía, bueno, qué capacidad tiene para absorber a su población asalariada, pero tiene que ver con esa protección, con la protección del salario mínimo, que le permita a esas personas realmente crecer, pero que también sean capaces de generarse empleos independientes, también de calidad, con una autonomía suficiente, ¿verdad? Y no simples subcontrataciones, que muchas veces se está viendo que existe subcontrataciones en términos de decir, bueno, en esta empresa yo le vendo a usted el carro, usted era asalariado, pero le vendo el carro, le vendo la máquina de coser, y póngase el negocio y véndame a mí, y su autonomía también está limitada, ¿verdad? Generando también restricciones para esa calidad de empleo independiente. Entonces son como confluencia de acciones para mejorar empleo y salario. Sí, al respecto, Una Mirada conversó con el ministro de Trabajo, Olman Segura, quien reconoció que las cifras de desempleo son preocupantes y enumeró a Una Mirada los diferentes programas que se llevan a cabo para intentar que la población costarricense tenga un empleo de calidad. Bueno, yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo. En efecto, tenemos en este momento un desempleo alto de alrededor del 9.8%. De acuerdo a las cifras que tenemos del INEC, es un desempleo que es lamentable que haya llegado hasta esas cifras. Quisiéramos bajarlo, pero también no podemos estar aislados del impacto y del entorno internacional. Entonces, en efecto, tenemos que preocuparnos mucho más por crear fuentes de empleo y por generar fuentes de empleo de calidad. En eso se está trabajando, se está buscando y atrayendo capital internacional para que invierta aquí, pero que también genere mercado nacional y genere encadenamientos para el sector productivo. Sí, hay mucho que tenemos que hacer, y eso tiene que hacer en conjunto con las universidades, con la Escuela de Economía, con las instituciones como el INA y como otras. Recordemos que el Ministerio de Trabajo no crea empleo. El empleo lo crea el sector productivo de Costa Rica, y entonces necesita apoyo, necesita generación de innovación, necesita fondos, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer en conjunto. Y en el caso nuestro, concretamente, yo podría decir que hemos impulsado varias iniciativas
desde el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, el programa Empléate que busca incorporar a la juventud. También tenemos un programa que se llama PRONAE, Programa Nacional de Empleo, en donde tenemos alrededor de 3.000 millones de colones con subsidios para los grupos trabajadores de todas las edades. Un tercer elemento es el fomento del cooperativismo y el apoyo a través del Infocop, del Instituto de Fomento Cooperativo, en donde se manejan con un fondo de alrededor de 7.000 millones de colones por año proveniente de las ganancias de los bancos. Y por último, un programa especial que hay en el Ministerio de Trabajo que se llama PRONAMIPE, que es el Programa Nacional para la Micro y Pequeña Empresa, que tiene un fondo de 6.000 millones de colones en este momento ya colocado en créditos para este año 2013. Tenemos 1.300 millones de colones colocados en créditos para las personas emprendedoras. Son múltiples las opciones que tendría el país para poder prepararse para enfrentar situaciones como las que está viviendo ahora el mundo. Ahora, estas soluciones que se están proponiendo en este momento benefician más a un solo sector de la población o podrían ser aprovechadas por todos, porque no sé hasta qué punto, por ejemplo, gente de 50 y más que esté desempleada podría arriesgarse a emprender una iniciativa, ¿verdad? No porque no puedan, sino porque hemos crecido en una cultura, como usted decía, donde estamos hechos, ¿verdad? Estuvimos hasta cierta generación formados para ser empleados, no para ser patronos. Sí, básicamente, o sea, aquí entramos nuevamente a este tema tan delicado que es LA y digamos qué tan dispuesto está uno a asumir retos, y también depende mucho de la carga financiera que la persona tenga. O sea, y la capacitación. Y la capacitación. Entonces, yo lo que quiero resaltar es que el tema de empleabilidad es un tema que las mismas universidades han desarrollado hace más de 5 años. Tenemos cursos de empleabilidad, hay toda una idea de crear más microempresas. O sea, Costa Rica no ha podido dar el salto, a pesar de que hay un financiamiento, como bien lo dice el ministro de Trabajo, don Orman Segura, el salto precisamente de que esas microempresas sean microempresas que llamamos emprendedores de subsistencia, o sea, que es para precisamente pagar las cuentas del mes y no logran muchos de esos encadenamientos. O sea, hemos avanzado mucho y yo siempre digo que el Fondo de Capitalización Laboral es una de las grandes ideas de protección al trabajador, porque cuando usted queda desempleado es nuestro seguro al desempleo. Pero aparte de poder pagar las cuentas, debería servir con otros programas como el que comentábamos de apoyo a la pequeña microempresa para crear un negocio que te genere un trabajo de calidad, valor agregado con encadenamiento. Eso es más difícil de lograr realmente, no solo por la edad, por el reto, sino porque implica un tema financiero. ¿Qué garantía tengo para poder accesar? Porque realmente esos recursos no siempre son sin garantía. Entonces, eso es mucho más complejo. Sí hay opciones, o sea, pero hay un segmento entre mayor edad, en mercado laboral decimos que la gente asume menos riesgos y es muy difícil cambiarle la estructura mental para que eso. Y termino diciendo que también una de las cosas que no tiene el Fondo de Capitalización Laboral, que sí tienen los seguros de desempleo en el mundo, es que te obligan a hallar capacitaciones, a adquirir nuevas destrezas laborales para poder insertarte en otros sectores de trabajo y ampliar tu gama de posibilidades. Yo ahí, digamos, tengo una posición un poco positiva y negativa. Es bien sabido, se asfalta una carretera, ¿verdad? Y el MOB lo hace y ya la rompe a la semana siguiente, ¿verdad? Descoordinación, a lo que quiero llegar es a la descoordinación. O sea, tenemos una fuerte descoordinación en el Estado, tenemos muchas instituciones haciendo cosas similares, iguales o complementarias, en el mejor de los casos complementarias, en los casos iguales. Entonces, ¿qué sucede? El empresarialismo, esa cosa. ¿Qué sucede? Tenemos a las universidades, por ejemplo, haciéndole asesorías a Limas, a Lina, a diferentes otras instituciones, ¿verdad? Se le hace el business plan a estas personas, ¿y quién les da el seguimiento? Esa es la gran pregunta. Se le hizo un buen trabajo, se les asesoró, ¿y quién sigue? Quiero crédito, ¿no? No le dan crédito, en algunos casos hay unas platas ahí que son como regaladas o medio regaladas, pero no, los fondos de garantía nunca se desarrollaron en este país.
O sea, porque un banco no le va a dar a alguien que no tiene garantía. Entonces, lo que se crean son los fondos de garantía, entonces cualquier banco le da un crédito. Es relativamente sencillo. Nunca se han puesto de acuerdo qué se va a hacer con los fondos de garantía que se vienen hablando y un montón de platas que se vienen acumulando. Entonces, hay que coordinar las políticas, o sea, hasta que no se sienten. Yo no sé si hay que cerrar instituciones o hacer nuevas. Lo cierto es que la coordinación en instituciones no se está dando. Entonces, hasta que eso se dé, nosotros podemos tomar y centralizar esos recursos, porque recursos hay. El Ministerio de Economía tenía unos recursos para algunos proyectos de emprendedores regalada, que eran no reembolsables. Usted presentaba su business plan y se aprobaba. Creo que para este año para el año pasado se habían acabado ya como para noviembre, no sé este año qué habrá pasado con eso o si se cerró el programa. Pero lo cierto es que hay muchos programas de recursos que vienen hasta de países amigos que los están poniendo. ¿Y quién coordina eso? Entonces tenemos un serio problema de coordinación para resolver el problema. Me llama la atención en este sentido también que esa coordinación también involucra determinar que hay regiones en el país que están mucho más urgidas de que esta situación se resuelva de alguna forma, porque si bien tenemos, ¿verdad?, una tasa de desempleo nacional que no es tan preocupante como otras naciones, pero como dijo el ministro de Trabajo, sí nos preocupa, ¿verdad?, porque no puede seguir aumentando. En otras zonas del país es muchísimo más que esa, y tienen todavía menos oportunidades de las que podría haber en la parte central del país, ¿no es así, Roxana? Sí, bueno, a nivel nacional hay muchas desigualdades en muchos sectores, ¿verdad? Hay muchas brechas, tenemos estas brechas de zona urbana a zona rural, tenemos brechas regionales, región Chorotega, región Brunca. Tenemos serias desigualdades en el país, tenemos brechas a nivel de género, brechas a nivel de edades, que ya venimos mencionando quiénes son los más desempleados, tenemos brechas en niveles de ingreso entre hombres y mujeres, tenemos brechas en cantidad de personas que acceden a seguro por trabajo, en personas ocupadas, ¿verdad? Tenemos cada vez más personas que tienen un trabajo pero no tienen un seguro por trabajo. Esto genera una deficiencia, un deterioro en los ingresos del Seguro Social, principalmente de la Caja, ¿verdad?, que es importante también. En las zonas rurales y en las zonas urbanas hay importantes brechas, y no solamente en esta tasa de desempleo abierto, que es la que se menciona del 9% a nivel nacional, sino también en tasas de subempleo, ¿verdad? Que cuando hablamos de subempleo, bueno, hay un indicador que el INEC es el que publica, de que una persona que tiene interés de trabajar 40 horas por semana, sin embargo no logra trabajar esas horas aunque quisiera hacerlo, a eso se le llama subempleo, pero hay muchos indicadores de subempleo adicionales que se pudieran obtener. Sin embargo, estos indicadores generales nos están mostrando unas desigualdades importantes, donde estas regiones adquieren un empleo, pero ¿dónde se están empleando? Labores agrícolas de baja calificación, labores en trabajadoras del hogar, incluso muchos migran hacia el Valle Central. Tenemos que, si bien es cierto, las tasas de desempleo en las regiones son las más altas, cuando vemos en términos absolutos la cantidad de población pobre y la cantidad de la población desempleada se concentra en el Valle Central o en el gran área metropolitana, que es donde vienen todos esperando conseguir un empleo, o si no lo tienen, por lo menos hacer algo, ¿verdad? Algo que nosotros llamamos trabajadores, muchos de ellos independientes, informales. Sí, claro, perdón. Antes de, nada más para aprovechar que usted lo mencionó, vamos a ver el video en que el ministro de Planificación, Roberto Gallardo, habló precisamente sobre el tema del subempleo, y él indicó que para acceder a empleo de mejor calidad se debe tener una fuerza laboral altamente capacitada, y además él considera que no todo el subempleo es malo, pues muchas personas han empezado a trabajar jornadas parciales por lo menos. El problema es un poco que nosotros hemos venido rezagados en la formación del recurso humano que permita el traer empresas como las que siguen viniendo, ¿verdad?, pero que probablemente vendrían con muchísimo mayor intensidad si pudiéramos suplir de manera más fluida sus demandas de profesionales capacitados. Y usted ve que, por ejemplo, aquí se ha venido haciendo un clúster de empresas dedicadas a la elaboración, al diseño y elaboración de instrumentos y aparatos médicos de alta precisión, ni hablar de los temas de desarrollo de software y cosas de ese tipo.
y más bien nosotros hemos venido un poco atrás de eso. Hay que hacer un gran, yo a Empléate como proceso para crear las capacidades necesarias para poder aprovechar mejor esos trabajos, le tengo mucha fe. Ahora, en el tema del subempleo, lo que tenemos sobre todo en los últimos meses es una gran cantidad de mujeres que se han sumado a la población económicamente activa, especialmente en el ámbito del comercio, en donde a veces las ocupaciones son parciales o las contrataciones son para jornadas parciales. Pero eso se ha reflejado también, y yo creo que eso es importante saberlo porque no todo subempleo es malo, se ha reflejado en un aumento del ingreso promedio familiar en Costa Rica. El año pasado ese ingreso promedio familiar creció casi un 7%, o sea, casi 3 puntos por encima de la inflación. ¿Usted quería opinar respecto a las declaraciones del ministro? Claro, hay diferentes cosas. Roxana apuntó un entorno ahí como de las diferentes desigualdades, diferentes indicadores, pero llama la atención en especial ese indicador de subempleo, ¿no? El subempleo es malo, es parte de esa poca capacidad de generar unas oportunidades, y fue cuando yo lo dije, bueno, las personas ocupadas son cerca de 1.900.000 y resto mil, pero hay una gran heterogeneidad y dentro de esas son personas que queriendo trabajar más de las jornadas que trabajan, no lo consiguen, no lo logran. Y eso es subempleo. Si usted voluntariamente no desea ampliar su jornada de trabajo y quiere trabajar a jornada parcial, eso no es subempleo, ¿verdad? El subempleo refleja un desaprovechamiento de mi capacidad y mi expectativa para poder incorporarme, y también refleja un problema de presión o de insuficiencia en las oportunidades. Y esta es también, siguiendo la línea de Roxana, en términos de una de las cosas que también muestra las mayores, digamos, inequidades geográficas y dentro de ellas, también dentro de las mujeres, ¿verdad? El desempleo abierto afecta más a las mujeres, es 4 puntos porcentuales mayor que el de los hombres, y en términos de subempleo es casi, ¿verdad?, el doble, ¿verdad? Mientras los hombres, el porcentaje de hombres subempleados, eso es 8% alrededor, el de las mujeres es del 16%. Entonces, estos son parte de esos esfuerzos que no solo son estatales, ¿verdad? Eso sí se reconoce, y lo dijo don Olman, es un esfuerzo conjunto de sociedad, pero que apunta a vislumbrar realmente, empezar quizás el problema mayor o de más crítico puede ser el desempleo, pero a él se acompaña el subempleo, la inestabilidad laboral, o incluso, aunque yo tenga un empleo de tiempo completo, cuando mi salario me resulta insuficiente y todavía continúo presionando en el mercado de trabajo, entonces se obtiene, digamos, una amplitud en términos de indicadores o de posibilidades de miradas hacia ese mercado de trabajo. Y por ejemplo, si nosotros consideramos a la población desempleada más la ocupada, que también busca trabajo, eso le denominamos tasa de presión en el mercado, tasa de presión general, y esta ronda el 17%, ¿verdad? Entonces, es una magnitud que es un esfuerzo, quizás ahí sí puedo coincidir en que es necesario priorizar, pero el problema del empleo es de muchas aristas. Y que incide en la pobreza. Y no logramos bajar el 20% histórico, porque no logramos bajar la tasa de desempleo o los subempleos que ha habido en el país históricamente. Y las remuneraciones. Tiene mucho que ver con la calidad del empleo y también la calidad del salario que estamos recibiendo. Exactamente. Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. El programa Una Emprendedores y Una Incuba invitan a todos los emprendedores, empresarios costarricenses y público interesado a participar en la 12ª edición de la Feria Una Emprendedores y la primera Cumbre Regional de Emprendimiento e Innovación México y Centroamérica. El evento se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre en el campus Omar Dengo en Heredia.
70 proyectos emprendedores de Costa Rica, Centroamérica y México estarán exponiendo sus productos y servicios. Además, se realizarán actividades dirigidas a los emprendedores costarricenses como conferencias, foros, talleres y mesas redondas, conducidas por expertos nacionales e internacionales. Si desea más información, escriba a emprende@una.cr o llame al 2277-3405. Todas y todos. Somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Apoya la Teletón. Esta es su oportunidad de correr, recrearse y ayudar. Primera edición Carrera Copeúna. 10 kilómetros saliendo del Parque Central de Heredia el domingo 24 de noviembre a las 7 de la mañana. En beneficio de Teletón, inscríbase en Copeúna, tiendas New Balance, Paseo de las Flores y Multiplaza, Endurance, PLS Avenida Central, On the Road y Athletic Comer. Para más información, comuníquese al 2560-5780. Esta es su oportunidad de correr, recrearse y ayudar. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAR S.A., hoy con el tema de empleo y salario en Costa Rica. Dos situaciones que están directamente relacionadas con el tema de la pobreza que no logramos en Costa Rica bajar del 20%. No, es que básicamente lo que quiero referirme es que conceptualmente, o sea, y viera que mis muchachos en la cátedra de mercado laboral, ahí en la Escuela de Economía, cómo discutimos eso, el empleo o el trabajo es una demanda agregada, derivada de la estructura productiva del país. Eso le permite a las personas no solo estar ocupados, desarrollar sus competencias y habilidades, sino también tener un ingreso. Y cuando históricamente se mantiene una tasa de desempleo abierta y subempleo, entonces la gente no genera los ingresos necesarios o tiene un empleo de mala calidad, no genera los ingresos necesarios para ir superando sus niveles de capacitación, de educación, de inversión familiar, social, y entonces se genera pobreza. Ahí nos empezamos a explicar ese famoso 20% que nosotros no hemos logrado el secreto para disminuirlo históricamente. O sea, muy relacionado con lo que uno ve en los datos con la estructura precisamente salarial de este país. O sea, y uno ya podría pensar con esos datos que lo que ve en la zona urbana y rural está expresado ahí. O sea, ¿qué es la estructura de este país? Más o menos en cuanto a empleo, o sea, tenés un 14% que es el empleo que genera el sector público. Todo lo demás entonces al sector privado. ¿Qué pasa en el sector privado? Entre más estás vinculado a actividades agrícolas, no solo han tenido salida de empleos, sino que el salario es bajísimo. Generalmente esta gente que tiene una baja, una ocupación no calificada. Incluso su salario promedio anda por aquí, 205,000, que está muy por debajo del mínimo y minimoro y del promedio que tenemos de 380. Si vas al sector... Y aún así 380 es muy poco. Es muy poco, claro. Y si vas al sector de calificación media, donde uno podría pensar, algunos técnicos en la industria, la manufacturera, igual ha estado desacelerándose, tiene un efecto fuerte, muchas de ellas por nuestra vinculación con el resto del mundo, pero también ya sube un poquito a 294,000 por ahí, por debajo del promedio, del ingreso mensual promedio, o sea, un poquito por arriba del salario minimorum, o sea, pero efectivamente, o sea, los únicos que logran superar esos ingresos son precisamente los de alta calificación, que están en 740,000. Pero ya estamos viendo también que por reducción de costos, por baja demanda, pocas ventas, la crisis económica internacional les cuesta más con el trabajo. Entonces realmente ahí vemos que estamos entrando en un problema donde lo que estamos teniendo es poca capacidad para cumplir nuestras necesidades básicas, educación, alimentación, casa, ahorrar para la vejez,
Y muchas veces ponemos, como decimos en la cátedra de mercado libre, mercado laboral, a veces no hay ni capacidad, y lo podemos ver ahora, del aseguramiento para la seguridad social, y entonces la pensión va a ser bajísima. Entonces el drama social que vive esa persona Es como un círculo. es un círculo vicioso, y entonces van a ser los futuros pobres en la vejez. Y entonces yo creo que esas son las cosas que como país, vos decías, estamos a tiempo de tomar medidas ahora, y más que se nos junta como temas importantes para una nueva campaña electoral donde los candidatos deberían estarnos discutiendo esto. Sí, porque incluso el programa del Observatorio de Coyuntura ha insistido varias veces en que si en este país se garantizara que la gente ganara por lo menos el salario mínimo asegurado, pues ya eso sería un paso a favor. Por supuesto que no lo va a arreglar todo, y pues la idea no es que la gente gane salario mínimo toda la vida, pero sí nos ayudaría a avanzar. En términos de políticos es difícil, ¿verdad? Porque se genera una política para protección, para asegurar un nivel de vida, ¿verdad? El salario mínimo es nada más eso, un mínimo para garantizar una subsistencia. Sí. Pero también tenemos, en efecto, todo esto que hemos conversado en términos de las capacidades, de los emprendimientos, y donde obviamente el empleo y nuestro costo de mano de obra es relativamente bastante alta en nuestro país comparado con otros. Y eso le genera, no quiero decirlo así, pero le genera quizás una dificultad para, ¿verdad? Para crecer, y de ahí es donde probablemente entonces vienen las incumplimientos a nuestra normativa, y derivando en que estemos generando empleo no decente y no de calidad. Pero además hay sectores en los que se posibilita, ¿verdad? El sector agrícola, como bien lo mencionó don Carlos, es de los más difíciles en los que se puede avanzar, pero también hay diferencias de género, y bueno, las ramas, por ejemplo, de las ramas de actividad ganadoras, el sector financiero, pero no absorbe a suficiente personal, ¿verdad? O sea, no absorbe a suficiente personas en la estructura productiva. Y además tenemos las desigualdades salariales entre hombres y mujeres, donde las mujeres son como cerca del 85%, pero que también se acompaña porque hay una estructura de segregación ocupacional. Por ejemplo, el servicio doméstico es el más mal pagado y es un 99% femenino. Y hay ramas como el sector de educación, donde es predominantemente femenino, y a pesar de que también son docentes, ¿verdad?, que han estudiado en la universidad, no son de los salarios más altos en los grupos profesionales, ¿verdad? Entonces hay círculos en los que realmente hay que desagregar y analizar y decir, bueno, cuánto realmente en términos de calidad, de superar la pobreza, pero de disminuir desigualdad, de inequidad, de género, desigualdades regionales, porque ahí también nos acompañan otros problemas de empleo donde definitivamente las personas ni siquiera se atreven ya a buscar de trabajo, se cansaron, ¿verdad? Y qué es esto, que es lo que podríamos incluir en un desempleo ampliado, porque ya personas que estructuralmente no hacen la gestión porque no lo consiguen, ¿verdad? Sí, bueno, quisiera agregar y aportar un poco de números que a veces la gente entiende como con más números, ¿verdad? No, y además que no saben que son así esos números, además. Son tan dramáticos, ¿verdad? Por ejemplo, en esta encuesta continua de empleo se hace una diferencia entre el rango de ingresos entre asalariados e independientes. Del total de asalariados, un 22% gana menos de un salario mínimo al mes, es decir, menos de 252.000 colones por mes. Y cuando se trata de trabajadores independientes, es un 40% de los trabajadores independientes. ¿Y qué vemos? Bueno, analizando la encuesta, vemos un crecimiento importante de trabajadores independientes y una reducción de trabajadores asalariados o un estancamiento. Entonces, ¿qué nos puede decir esto? Bueno, hay cada vez una mayor cantidad de personas que se incorporan al mercado laboral, que puede ser que la tasa de desempleo la bajemos, pero en realidad la calidad del empleo no está mejorando, ni los ingresos de las familias, tampoco. Y mucho menos vamos a combatir la pobreza si la pobreza se mide con base a una línea de pobreza, que es un ingreso o un monto en colones mensuales, que si está por encima no es pobre, si está por debajo es pobre. Entonces, si vamos a tener este tipo de diferencias tan importantes, vamos a ver que esto nos va a generar
brechas. Y por ejemplo, quien gana más de 5 salarios mínimos de los asalariados es apenas un 6,9% del total de asalariados. O sea, muy poco, el ingreso se concentra en esa población, ¿verdad? Que en realidad es la menor en el país. Y si nosotros analizamos por nivel de calificación, que también es importante, ¿verdad? Bueno, nosotros pensamos, los que estudian y tienen capacidades y están con un título universitario van a ganar un montón más. Es mentira. Es dependiendo del área en que usted se ubique. Bueno, es cierto, tenemos muchas mujeres que tienen más títulos universitarios, las mujeres, que los hombres en este momento, pero ¿en qué se gradúan las mujeres? En su mayoría en educación, servicios secretariales, actividades de administración, donde los ingresos o el nivel de ingresos de esas actividades es inferior a otros como el que se desarrollan los hombres, más a nivel gerencial, más actividades con ciertos niveles de tecnología o algún nivel tecnológico que genera, o por sí solo los ingresos son más altos, y entonces esto genera estas brechas de ingresos entre hombres y mujeres. ¿Dónde nos estamos ubicando las mujeres? ¿Dónde nos estamos ubicando los hombres? Y eso va a generar esta brecha, y que además la misma encuesta nos está mostrando una tendencia a una reducción en la cantidad de empleos que se están generando de alta calificación, ¿verdad? O una tendencia hacia un estancamiento o baja, y los empleos de menor calificación son los que se están generando, pero no estamos hablando de esos no calificados como los agrícolas, ¿verdad? O ciertos niveles de nivel de construcción, sino más bien niveles donde se necesita un nivel de colegio, algunos estudios universitarios, pero que no estén graduados para no tener que pagarles tanto, que eso es precisamente lo que el mercado está absorbiendo, que tengan capacidades, que hayan estudiado algún nivel de inglés, pero que no tengan el título, porque el título ya los califica dentro de una categoría de ingresos más altos. Entonces tenemos las personas con un título universitario que no se están incorporando al mercado, que no se les está dando esta opción, están desempleados, tienen tiempo de desempleados, o optan por otro tipo de actividades y desaprovechan esa educación que tal vez el mismo Estado les dio una beca para que obtuvieran ese recurso y no se está aprovechando. Ahora, agregarle algo, Rosana, pues estamos hablando como el desempleo, pero revisando precisamente la encuesta continua de empleo, también vemos que los ingresos reales han venido deteriorando, y cada vez los ajustes salariales no compensan la inflación. Entonces realmente no solo el que está desempleado, sino el que está también, tiene una ocupación estable, está sintiendo que ya la plata no le alcanza, y entonces está empezando a tener alguna dificultad para su ganancia en servicios. Y por ello, si ustedes ven las últimas encuestas que han hecho las casas encuestadoras, los ticos ya no dicen que el costo de vida es lo que más les preocupa, sino que sienten que ahora son más pobres, porque están sintiendo que el ingreso no alcanza. Entonces es un tema interesante también que la encuesta nos está arrojando. Perdón. No, es que ya se nos acabó el tiempo, como siempre, cuando la conversación se pone buena, el tiempo se termina. Muchas gracias. Este es un tema del cual vamos a seguir hablando, sobre todo cuando venga la campaña política, porque la gente tiene que tomarlo en cuenta a la hora de decidir por quién votar, ¿verdad? Quién está haciendo las propuestas más realistas y que realmente respondan a las necesidades de la población costarricense. Esperamos que ustedes nos vuelvan a acompañar en su momento para hacer un análisis de ese tema, pero desgraciadamente el tiempo se nos acabó. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar con Una Mirada una vez más. Lo esperamos la próxima semana con más aquí en este programa. Muchas gracias y hasta pronto.